Ay, ay, y se apareció Adonai y Abraham bajo la encina de Mamre, cuando el sol ardía sobre el polvo y el aire temblaba de calor. Tres figuras se acercaban desde el horizonte y el anciano patriarca, hospitalario y humilde, corrió hacia ellos. Allí, bajo la sombra de la tienda, se sirvió pan, leche, mantequilla, y el soplo de lo divino descendió entre los hombres. Uno de ellos habló con voz como fuego contenido. El año próximo, Sara tendrá un hijo. Sara rió del imposible, del cansancio, del sueño ya enterrado. Pero Adonai escuchó su risa y transformó su duda en promesa. Nada es imposible ante el Shaddai. Ríe el alma y nace la promesa. Esa es la risa de la fe, cuando el corazón cansado aprende a creer otra vez, cuando la esperanza se levanta, aunque el cuerpo tiemble. Pero Bállera no termina en la risa, sino en el monte de la prueba. Abraham escucha una voz, la más dura de todas. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo. Y así sube el patriarca al Moría, con el fuego en una mano y el cuchillo en la otra. Su hijo pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde con voz quebrada: Adonai se proveerá. Allí en la cumbre, cuando el cuchillo brilló bajo el sol, una voz descendió del cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el niño. La voz detiene la mano, la misericordia vence al juicio. Ese instante fue el nacimiento de la fe que mira más allá del sacrificio. El hombre aprendió que Adonai no desea sangre, sino corazón, que lo que pide no es la muerte del hijo, sino la entrega del alma. Y vio Abraham un carnero enredado en un zarzal. El Eterno provee, el Eterno detiene la mano, y desde ese monte el eco de esa voz aún resuena: no temas, yo soy tu proveedor. Adonai Jireh, el que provee en el monte del Eterno. La vida renace. Hermanos, cada uno de nosotros tiene su monte Moría. Cada uno lleva su fuego, su leña, su prueba.
pero si escuchas con el alma oirás la misma voz, la voz que detiene la mano, la voz que transforma el miedo en fe, el sacrificio en salvación y la oscuridad en promesa. Camina con el Eterno, escucha su voz, y cuando el cuchillo del destino brille sobre ti, recuerda, su misericordia siempre será más fuerte que tu prueba. Amén.